Pues hola y nada, bienvenidas y bienvenidos al curso El futuro no está escrito, dos utopías y revueltas en la crisis del capitaloceno, que como ya sabéis arrancamos la sesión primera, que hemos llamado Revuelta de clase o clase revuelta, retos y dilemas del feminismo y el ecologismo. Y bueno, el objetivo de la sesión de hoy, que ya adelantamos el otro día, era entrarle al debate de cómo hacer clase hoy. Y hacer clase en el sentido de tramar composiciones rebeldes, ¿no? Eso que llamamos alianzas inapropiadas, insospechadas o como prefiráis llamarlas, en todo caso alianzas no esperadas, y que entendemos como composiciones que están decididas a rebelarse, ¿no? Tanto contra las injusticias y desigualdades que genera el neoliberalismo como contra, y esto me parece aún más difícil que lo anterior, si cabe, sus mecanismos de integración, ¿no? Y bueno, para entrarle a este debate, que no es fácil, habíamos avanzado pues un puñado de preguntas, ¿no? Os voy a decir algunas de ellas. ¿Qué luchas buscan hacer clase hoy? ¿Qué retos y límites se encuentran a la hora de componer estas alianzas heterogéneas? ¿Qué retos y límites se encuentran estas luchas a la hora de componer estas alianzas? ¿Qué nos dicen sobre la clase y su formación las prácticas de movimientos como el feminismo y el ecologismo? ¿Y cuáles son sus contradicciones y dilemas? Estas preguntas, entre otras, que nos van a ayudar a entrarle, ¿no? al debate, a la discusión de hoy. Y también, ¿no? Para hacernoslo más fácil, nos acompañan hoy Nuria Alabau, que forma parte del proyecto Zona Estrategia y también del espacio feminista Cantoneras, y Rubén Martínez, que forma parte de, a ver si lo pronuncio bien, el Institut de Recerca Urbana de Barcelona, Instituto de Investigación Urbana de Barcelona, por sus siglas HIDRA. Así que nada, que muchísimas gracias por acompañarnos y ya empezad cuando queráis y como hayáis pensado y organizado. Vale, pues hola a todos y todas. Aquí estoy en esta esquina, soy Rubén de Hidra. Con Nuria hemos pensado que vamos a hacer haré yo primero una intervención, luego ella, y si bien, digamos, yo soy el responsable de esta sesión de situar la cuestión de la clase alrededor del ecologismo y Nuria de la cuestión de la clase alrededor del feminismo, no vamos a hacer bien una intervención cada uno, por así decirlo, sectorial o del ámbito específico de esos dos movimientos, sino que más bien yo creo que ambos vamos a introducir elementos que tienen que ver con la clase y evidentemente yo más situado en la cuestión ecologista y seguramente Nuria desde la cuestión feminista, pero como digo, no es tanto una intervención sectorial, sino que más bien lo que intenta es articular esa pregunta sobre la clase hoy. O sea, una de las primeras cosas que me gustaría situar es sobre para empezar a entender este elemento de la clase, es casi diría hacer una analogía con el capital, con el que se supone que es su reverso, ¿no? Si por algo se ha caracterizado a la clase como sujeto político, es básicamente por ser una lucha contra el capital. Y de la misma manera que resulta difícil, por no decir erróneo, pensar el capital como una dinámica estática, la clase tiene ese mismo parentesco con el capital. Dicho de otra manera, el capital no es dinero en nuestro bolsillo. El capital no es dinero estático. El capital ni siquiera es dinero ahorrado. El capital es dinero en movimiento. El capital se produce en la medida en que hay un valor, el cual se codifica en dinero. Sabemos que el valor no solo es eso, pero un elemento fundamental para el capital es codificar el valor en dinero y que se convierte en capital cuando circula por circuitos del dinero, sean de producción, de distribución, de consumo, para producir más beneficio. El dinero es capital en la medida en que está en movimiento. Pues bien, la clase le ocurre una cosa muy similar. La clase es clase en la medida en que está en movimiento. Producida por movimiento, movimiento con actividad humana, ¿se entiende? Y producida en movimiento. La clase no es una estructura dada, la clase no es algo que es objetivo,
La clase, dicho de otra manera, no tiene que ver con una estructura de rentas, no es nuestra posición en una estructura de rentas. No somos clase por el hecho de pertenecer al último quintil de la renta familiar. No somos clase por ser pobres. La clase se produce en la medida en que está en movimiento. Es un parentesco entre clase y capital al que le podríamos dar vueltas, pero creo que es ilustrativo. De la misma manera que el capital no es dinero en nuestro bolsillo, dinero quieto, dinero estático, la clase no se debe o no solo se debe a una estructura de rentas, de desigualdades en la renta. Es condición necesaria. El dinero es condición necesaria para que exista el capital. La desigualdad en una estructura de renta es condición necesaria para que exista la clase. Pero esa foto fija, ese ser clase por tener o pertenecer al último estrato, la desigualdad de renta no produce lo que en realidad nos interesa, que es ese sujeto político que a través de alianzas, en realidad lo que busca, su objetivo último no es estar en contra del capital, ese es un trayecto áspero, duro que tiene que pasar, sino que su objetivo último, por decirlo en términos amplios, es tanto la igualdad como la libertad. Eh, entonces partimos de ese enfoque, la clase no como algo dado, la clase no, ya sea por una posición económica o una identidad fija, sino la clase como una estrategia política hecha pues, de multitud de fragmentos, de multitud de alianzas entre sujetos subalternos, desposeídos, precarizados, que construyen, forman una identidad colectiva en prácticas de organización y de lucha. Y aquí hay otro elemento interesante, y es que decía, la clase no es algo que se da por nuestra posición fija en la desigualdad de la renta, la desigualdad patrimonial o de acceso a rentas, y de la misma manera la clase no es algo, no es una identidad fija históricamente. Es una identidad, un sentido común de clase que se produce en la organización y en la lucha contra el capital, pero la clase se lleva muy mal con un proceso en el que históricamente, sean cuales sean las condiciones materiales, geográficas, sociales del momento, repite una identidad. Repite una identidad. Y esto es, ¿no? un- un- algo que introduce el propio discurso o la propia política de clase en el peligro también de las políticas de identidad. Es decir, de proclamar una identidad de clase trabajadora como algo que en realidad es el bastión de la lucha, donde se coagulan todas las desigualdades y toda la necesidad de formar una organización política contra el capital, y el resto son identidades secundarias que en realidad deberían plantarse frente a la que es el verdadero sujeto político, la verdadera identidad política, que es la clase trabajadora. Digo, esa identidad fija, estática, nostálgica, reaccionaria en muchos casos, se lleva muy mal con lo que debería ser una formación de clase pues a la altura de la crisis de la época en la que se vive, que no es estática, es más bien dinámica, ¿no? Eh, bueno, más o menos por situar un poco esta idea de, por decirlo fácil, la clase como formación frente a la clase como una estructura dada y como una identidad fija. Eh, pero bueno, voy a ir al ecologismo para luego volver a esta cuestión de la clase desde esa perspectiva. Creo que o sea, el movimiento ecologista, y claro, lo voy a decir desde una posición muy concreta, europea, occidental, del norte global y situada seguramente, pues, digamos, en la franja mediterránea del sur global, del sur europeo, que es donde estamos, yo, nosotros, y cuando digo nosotros, por ejemplo, digo la gente que estamos en Hidra, que es donde hacemos política. Entonces, seguramente esto no sé si se tiene que interpretar o ver con distancia, etcétera, pero es la posición política que tomo, no es universalista, ¿no? Pero creo que el movimiento ecologista, desde esta coordenada geográfica e histórica, ha tendido a entender la clase de una manera, ha entendido a entender el clivaje de clase dentro del ecologismo de una manera que yo creo que es errónea, vamos, no para qué andarme con rodeos, es errónea, es muy errática. Y que tiene que ver con ese
ese relato, ese discurso, ese análisis que se hace desde el ecologismo, vinculando el clivaje de clase alrededor de la crisis climática y el consumo. La crisis climática y el consumo. Creo que esa visión que ahora explicaré parte de una doble reducción del problema de la crisis ecológica. Por un lado, reduce la crisis ecológica a la crisis climática. De repente, la cuestión de la crisis ecológica, que desde nuestra perspectiva no solo tiene que ver con una crisis climática, padece esa red de reducción, ¿no? Cuando hablamos de crisis ecológica, estamos hablando de la crisis climática. Y luego reduce la crisis climática al consumo, a lo que consumimos debido a nuestros hábitos y que eso produce una serie de emisiones de CO2 que son las que hay que intentar aniquilar, domesticar o reducir. Por ejemplo, en los informes de Oxfam, ¿no? Una ONG transnacional, creo que bien conocida y muy centrada en la reducción de la pobreza y en estas últimas décadas en la justicia climática también, en los informes de Oxfam, que se han hecho meméticos, o sea, que ha sido algo muy repetido y que normalmente se utilizan para situar este clivaje de clase ligado al consumo, suele aparecer, suelen aparecer frases como esta, ¿no? Los países más pobres contribuyen muchísimo menos al deterioro medioambiental, pero sufren más sus consecuencias. Y el 10% más rico de la población emite el 50% de los gases de efecto invernadero. ¿No? Parecería que aquí hay un clivaje de clase. Hay una serie de ubicaciones geográficas que consumen más CO2, hay una serie de población rica, el 10% más rico, que es el que más consume y emite más CO2, y aquí tenemos el clivaje de clase, ¿no? Hay una clase rica que más consume y que es realmente la responsable del cambio climático, y esa crisis se debe a esa desigualdad, ya no en la renta, sino en el consumo. Eh, claro, en realidad, si escarbamos un poco en estos datos, veremos que hay algo un poco extraño. Ese 10% en realidad son 770 millones de personas. No estamos hablando de una población pequeña. Es decir, más de 2 veces la población de todo Estados Unidos. Y tenemos que recordar que en el norte global solo vive el 20% de la población mundial, es decir, unos 1.600 millones de personas. En realidad lo que estamos diciendo con esta cuestión de que el 10% más rico de la población emite el 50% de los gases de efecto invernadero, en realidad lo que estamos diciendo es que gran parte, si no, bueno, todas las rentas medias, todas las rentas altas y parte de las rentas medias bajas del norte global son los que están produciendo esa crisis climática. El 10% más rico es esta gente. Dicho de otra manera, quien viva en el norte global y cobre algo más que cobren 1.400 o más de 1.400 euros, forma parte del 10% más rico. Esta idea de asociar, reducir la crisis ecológica a la crisis climática, reducirla a las emisiones de CO2 y eso a los hábitos del consumo, lleva por parte de ciertas fracciones del movimiento ecologista, a un falso clivaje de clase. Porque lo que tú estás situando ahí es la conclusión que, que sitúa esta mirada es que efectivamente el conjunto de rentas medias altas, rentas medias bajas del norte global son la verdadera clase patronal del siglo XXI, ¿no? Y que si en realidad elimináramos esos hábitos de consumo, que se da por hecho que son preferencias individuales, es decir, que si cambiamos el chip de nuestro consumo, si consumimos de forma responsable, si miramos la etiqueta de la ropa que compramos, si miramos el reverso de dónde se ha producido o qué trazabilidad tienen los alimentos que estamos consumiendo, si hacemos ese cambio de chip, en realidad lograríamos revertir la crisis climática, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista esto es absurdo. Tiene unos límites políticos enormes, nada tiene que ver con un clivaje de clase, parte de esta idea de que la clase es algo dado, estático, y que tiene que ver con unos hábitos de consumo que además están asociados a unas preferencias individuales, y que es ese cambio individual de consumo responsable el que va a producir un reverso de la crisis ecológica reducida a la crisis climática. Vale, a mí me gustaría situar el problema de otra manera. Me gustaría situar el problema de la cuestión de la crisis ecológica de una manera diferente y la cuestión de la clase asociada a esa crisis ecológica de otra manera. Y lo haré, como decía, partiendo de un territorio cercano, pero que yo creo que es expresivo de cuál es el problema verdadero de la crisis ecológica, y que es la región metropolitana de Barcelona. En la región metropolitana de Barcelona viven casi 6 millones de personas
es un 80% de la población catalana que vive en un 10% del territorio, es decir, una densidad poblacional y efectivamente de emisiones de CO2 altísima. Eh, Además, en esa región metropolitana hay una de las áreas metropolitanas más densas y más contaminantes, no solo de Europa, sino de todo el mundo, que es el área metropolitana de Barcelona. Precisamente debido a esa densidad espacial, esa reducción de espacio donde vive tanta gente y además a todo un proceso de reorganización del territorio en un enclave que era industrial y que se ha convertido en una ciudad de servicios con la geografía típica de un entorno globalizado, es decir, una urbe central, que es la que consume, unas periferias geográficas inmediatas, que son las que producen energía, trabajo barato, y luego unas periferias transnacionales, que son las que les sirven a través de trabajo barato, energía barata y materias primas baratas, les sirven de consumo no solo al centro, sino a las propias periferias de esa área metropolitana, ¿no? Es decir, un desastre de cocida producido por una organización del territorio muy específica. Eh, Ahí encontramos, entre otras mega infraestructuras, pues el puerto de Barcelona, uno de los 100 puertos más grandes del mundo, con más entrada de mercancías, salida de mercancías, y que además del operativo en la economía que tiene este puerto, tiene una relación sistémica. Si miramos, por ejemplo, toda la entrada que hay de materias primas o de elementos necesarios para pesticidas del campo, o la soja que entra por el puerto de Barcelona para alimentar a los cerdos, cuyas macrogranjas son las que producen una densidad tanto económica como ecosistémica y de trabajo barato, precario e inmigrante para el campo catalán. Por si no lo sabéis, las macrogranjas de cerdos son el principal problema que tiene Cataluña en términos ecológicos, y aquí incluyo trabajo precario, tierra monopolizada por casi diríamos un régimen de terratenientes, y un impacto medioambiental y sobre el territorio devastador. Gran parte de las dificultades, de la sequía que está habiendo en el sur europeo, especialmente ¿no? en esta zona, como puede ser Cataluña, tienen que ver con este artefacto, esta agroindustria. Eh, y por ejemplo, esa soja que viene del puerto para alimentar a los cerdos, a esas macrogranjas, etcétera, proviene del Brasil. El un 80% proviene del Brasil y de territorios devastados en Brasil que han sido, cuyas economías de metabolismo cerrado, es decir, economías que estaban ligadas al territorio y que producían un tipo de ecosistema diferente, han sido eliminadas para producir un uso intensivo, una producción intensiva de soja. Es decir, que resulta que el propio metabolismo de una región metropolitana como es la de Barcelona está directamente emparentado con el acaparamiento de tierras en Brasil, ¿no? Claro, efectivamente, ¿no? Todo esto tiene que ver con una forma de organizar la materia prima, los recursos, el trabajo, etcétera, que viene a alimentar a una urbe globalizada, Barcelona, y que pone a trabajar a toda una serie de periferias inmediatas geográficas, ¿no? No solo en el área, en la región, sino, por ejemplo, el campo de Tarragona, ¿no? Para servir la materia prima y la energía necesaria, o trabajo precario que va a trabajar al campo catalán, como son todos los temporeros racializados que sobreviven y reproducen su vida a través de condiciones laborales precarias, o como decía, el acaparamiento de tierras en Brasil para que pueda entrar soja y alimentar a esos cerdos, etcétera, etcétera. Efectivamente, aquí hay una forma de organizar materia prima, energía, etcétera, muy específica de un modelo llamado capitalista, y que efectivamente las rentas medias, rentas bajas, rentas medias bajas y rentas altas que viven en ese territorio son las que emiten más CO2 comparado con el resto del planeta, sobre todo con el sur global. Pero, insisto, reducir la cuestión del clivaje de clase o tipificar el problema de la crisis ecológica a las preferencias individuales de una serie de sujetos que viven en esa región metropolitana es realmente reducir muchísimo el problema y dotarnos de un clivaje de clase que más bien lo que hace, dicho a lo bruto, es situar una guerra entre pobres más que ir a la médula del problema. De hecho, mirando datos sobre eso, no dando por bueno ese consumo que se puede dar en una región y en su zona central, como puede ser Barcelona, todavía vemos cosas que, ¿no? que nos llevan más en otra dirección. En esa misma región que decía antes, la región metropolitana de Barcelona, donde viven 6 millones de personas, el 80% de la población catalana, vemos que eh, el consumo doméstico, ese que aúna las facturas de energía, alimentos, ropa, teléfono, vivienda, etcétera, de cada una de las
unidades de convivencia de una región, ¿no? El consumo doméstico es el tercero que más contamina. Como suele pasar, es un patrón que ocurre en casi todas las ciudades globalizadas y está por detrás de los servicios o la industria, en el caso de que la región sea industrializada, y del transporte, ¿no? Normalmente el consumo doméstico es el tercero, el tercer factor, la tercera fuente de emisiones de CO2 en cualquier región globalizada. Pero si miramos qué significa ese gasto, ese consumo doméstico, veremos que en realidad la media del gasto de ese consumo doméstico va dirigido a gastos de subsistencia. Es decir, gran parte de esos costes, un porcentaje bastante alto, va a parar al pago de la vivienda, sea en alquiler o la hipoteca. Otro tanto porcentaje va a pagar comida, otro tanto porcentaje va a pagar transporte, pero no ni de lujo ni de ocio, sino para ir a trabajar. Y otro tanto va a parar a ropa, móvil, etcétera, ¿no? Un 90% de ese consumo doméstico en realidad va a la supervivencia, a la reproducción de la propia vida de una media, ¿no? Una renta media que comparada con otros contextos geográficos puede parecer alta, pero que en realidad en las condiciones de vida, de trabajo ¿no? y de inflación que puede haber en estos territorios, en realidad estamos hablando de que ese consumo doméstico de rentas medias, que es el principal sujeto, ese 10% de la población, ese 10% rico que produce mayores emisiones, lo hace en condiciones de vida precarias, de empobrecimiento y, si pensamos en las dinámicas de austeridad, inflación, subida de precios del alquiler, etcétera, cada vez en una rebaja mayor de lo que podríamos llamar algo parecido a una soberanía económica, ¿no? Eh, Claro, en realidad, visto desde el norte global, me voy a poner en esta posición de privilegio, visto desde el norte global, el resultado serían vidas precarias que padecen la crisis climática, que padecen los efectos de la crisis ecológica, disciplinamiento del trabajo, condiciones de vida cada vez más precarizadas debido ¿no? a la subida de precios, de elementos de la necesidad básica, a la subida de alquiler, etcétera, etcétera, y que además está señalada por no practicar una vida sostenible. Es decir, hay una visión liberal, es una visión curiosa políticamente. Hay una visión a la vez de clase y liberal en situar el consumo como el factor determinante para producir una respuesta a la crisis climática. Por un lado, señalar que hay una fracción de la población mundial que es la que emite más CO2, y por otro lado, señalar que en realidad se debe a preferencias individuales, es decir, una visión liberal de cuál es realmente el consumo que se está dando en estos entornos, ¿no? Claro, creo que nuestro diagnóstico no puede centrarse en, en cuestiones que tengan que ver, ¿no? con en las consecuencias de una forma de organizar la producción o el consumo, sino deben centrarse en el modelo mismo. Es decir, bajo qué condiciones vive una persona del norte global en la periferia o en el centro de Barcelona que hace ese consumo de energía, materia prima, etcétera, bajo digamos, un tipo de trabajo que no podríamos llamar digno y más bien precarizado, y que al tiempo es señalado como un modo de vida no sostenible, ¿no? Y creo que el elemento aquí central no tiene que ver tanto con producción, consumo o niveles de consumo ligados a las emisiones de CO2, sino que hay cierta centralidad de algo que es típicamente capitalista y que después de este ciclo de financiarización todavía se hace más central, que es el régimen de propiedad capitalista. O sea, lo que determina el verdadero clivaje de clase en la crisis ecológica, por contraintuitivo que parezca, no tiene que ver ni con la posición en la producción, ni en la renta, ni en el consumo, sino con la cercanía o con la capacidad de control que cada sujeto y cada segmento de la población tiene respecto a la propiedad que moviliza el dinero para ser capital. Claramente en la ciudad de Barcelona y en la región metropolitana de Barcelona, quienes están privilegiados no solo por los circuitos del dinero, del capital, sino también por las inyecciones de dinero que vienen ahora por parte de los grandes, ¿no? Los fondos de reactivación económica, como pueden ser el Generation, que están privilegiados ahí, no son las rentas medias, medias altas, y ni siquiera las rentas altas que más consumen, sino que son los que adquieren
patrimonio y tienen un privilegio en la posición de control de los medios de producción. Es decir, creo que el ecologismo, el movimiento ecologista, comete un gran error a la hora de situar el clivaje de clase en el consumo y que debería, uno, entender la crisis ecológica como una crisis de una forma de organizar el trabajo, el territorio, la materia prima, la energía, que ha entrado en caos sistémico, disciplinamiento del trabajo, trabajo precario, trabajo temporero en el campo catalán, en realidad está asociado a los efectos que eso pueda tener sobre el territorio y el encarecimiento de la tierra, y al tiempo la inflación y la incapacidad de reproducir la vida en un centro urbano como puede ser Barcelona está asociado a ser o no ser propietario. Es decir, en el centro de la crisis ecológica, lo que se está quebrando son los recursos que producen beneficio en el circuito del dinero, el trabajo, la energía, la materia prima, escasez de recursos, trabajo precario, efectos ligados al cambio ecológico como la sequía, la escasez de agua, y al tiempo, quienes pueden sobrevivir y reproducir su rol ahí son los propietarios de los medios de producción y consumo. Creo que esa asociación entre crisis ecológica y régimen de propiedad capitalista es algo que nos llevaría tanto a un diagnóstico como una forma de producir clase, ¿no? Que igual sería más interesante, ¿no? Lo sitúo así también para abrir un poco el debate luego. Eh, hay un... ayer ayer se presentaba en Traficantes de Sueños un librito de lo que se ha venido a llamar el segundo debate Brenner. Básicamente alude a Robert Brenner, un, un intelectual marxista que, entre otros, situaron algunas tesis sobre un análisis de larga onda del capitalismo, ¿no? Es decir, eh, cuáles son las condiciones bajo las que el capitalismo ha ido reproduciendo su posición, moviéndose geográficamente, ¿no? Moviendo su centro geográfico en las diferentes épocas desde que existe el capitalismo, y al tiempo, cuál es el papel que ha tenido ahí la clase y la lucha de clases a la hora de modelar ese tipo de régimen capitalista en cada época. Bien, Robert Brenner, y lo saco a colación por esto, en esa presentación que se hizo en Traficantes de Sueños y en ese que se llama el segundo debate Brenner, lanzó en el 2023 un texto junto a Dylan Riley en el que hablaba de que igual la época que viene después del neoliberalismo y que tiene en realidad que ver no tanto con lo que ocurrió durante los 80 y los 90, sino con una crisis de beneficio permanente que tiene el capitalismo desde los 70, lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo después de ese largo ciclo es lo que ellos llaman el capitalismo político. Y asocian ese capitalismo político, que ahora explico un poco de qué va, a la lluvia de dinero que ha habido por parte de, por ejemplo, la Reserva Federal Americana o en Europa a través de los Next Generation, ¿no? Esa liquidez producida a través de eh, de la inversión pública tanto en la transición energética o en la reindustrialización nacional de cada una de las economías, etcétera. Por capitalismo político, Robert Brenner y Dylan Riley entienden básicamente la tesis principal es que lo que determina la tasa de beneficio del capital ya no tiene que ver con una inversión productiva del capital, sino que tiene que ver con recursos puramente políticos. Lo que mantiene sana, pese a no poder frenar el declive, la tasa de beneficio capitalista no tiene que ver tanto con esos circuitos del dinero clásicos, donde a través de la explotación de la fuerza de trabajo y el plusvalor que ahí se produce, o la competencia entre países para generar un sistema de precios mucho más competitivo, la disposición del territorio como un activo financiero, etcétera. O sea que
los circuitos del dinero, por así decirlo, clásicos para generar beneficios, no son lo que explican la tasa de beneficio, sino que lo que explica la tasa de beneficio son recursos políticos puros. Dicho más fácil, que son las prebendas entre quienes tienen una posición privilegiada en los circuitos del dinero, léase las grandes finanzas y los grandes propietarios de la industria que quede en cada país, las prebendas entre ese tipo de sujetos y la clase política, lo que explica la tasa de beneficio. La clase política genera una serie de regulaciones que beneficien a esa posición dominante todavía en el régimen capitalista y esos que mantienen esa posición en el régimen capitalista luego entran en financiar campañas y en apoyar lo que cada político haga en su contexto. Bueno, básicamente es corrupción. Pero lo que nos explica también esto es que el juego sigue siendo capitalista, las reglas de juego siguen siendo capitalistas, pero el sector poblacional que cada vez participa en ese juego cada vez es menor, ¿no? Ya no hay ni rentas medias bajas, ni rentas medias y parte de las rentas medias altas que puedan participar en ese juego, sino que son los que tienen una posición privilegiada en el régimen propiedad capitalista los que pueden participar en ese juego. Son aquellas grandes promotoras y aquellos fondos de activos que pueden ejecutar las licitaciones y contrataciones del Estado. Son aquellos grandes propietarios que pueden dar respuesta a través de ese verdadero agente de ahorro que es el patrimonio a lo que luego el político de turno le pida a la hora de hacer campaña y revitalizar su propio partido. Brenner y Reilly, a través de esta tesis del capitalismo político, lo que nos están diciendo es que sin ser feudalista, porque el objetivo sigue siendo la producción de beneficio, estamos en un régimen de propiedad capitalista que cada vez reduce más quienes juegan ese, en ese espacio para producir beneficio y que esos no son ni las rentas medias ni altas, ni los que más consumen, ni los que más emiten CO2, sino que son los que tienen una posición privilegiada en el régimen de propiedad. Yo creo que esto, por ejemplo, no sé en el resto de países, no me atrevería a decirlo, ellos están hablando de Estados Unidos. Yo creo que esto en España tiene bastante sentido situarlo así, ¿no? Si, si miramos cuáles son las políticas que se pueden hacer, ya sea en transición energética o ya sea en el ámbito de la vivienda, lo que vemos es que esa inyección de dinero efectivamente va a parar o a aquellos accionistas que tienen una fracción de la industria que queda o aquellos que controlan el parque inmobiliario, ¿no? Es decir, que lo que están siendo soluciones a lo que supone que es ¿no? un estancamiento secular de la economía y a un intento de acoplar el crecimiento económico a la emisión de CO2, en realidad en la práctica lo que vemos es que hay una inyección de dinero para que la tasa de beneficio de aquellos que tienen una posición dentro del régimen de propiedad puedan reproducir su posición, ¿no? Vale, me estoy alargando, creo. Bueno, eh, en un artículo que aparecía en zona de estrategia, ¿lo he dicho bien? ¿Zona de estrategia o es zona de estrategia? De Pablo Carmona, decía una cosa que creo que es muy interesante y que resume un poco lo que he venido situando hasta aquí. El artículo se llama El sindicato de la crisis, anticiparnos al próximo colapso, y Pablo dice así, lo cito directamente. La hipermovilidad de los ricos y de las clases medias suburbanas, sumada a la de los turistas, contrasta de forma insoportable para muchos con las periferias proletarizadas, dependientes de la logística, los servicios y el transporte vinculado al diésel. Atadas al sistema de transporte público muy precario, la brecha de clase tiende así a ensancharse en los términos más inmediatos de la movilidad y el acceso, especialmente en los entornos metropolitanos. En lo que a este punto se refiere, las medidas de protección del medio ambiente, al lado del acelerado deterioro de los sistemas de transporte público, Pablo cita aquí el caso de las cercanías ferroviarias, serán interpretadas exclusivamente como una expresión más del poder de clase, ¿no? Eh, de quién puede moverse, de quién puede circular y de quienes ven sometidas su
no sus preferencias para viajar, sino para ir a trabajar y las ven sometidas a los impuestos que pueden darse en nombre de la transición ecológica, ¿no? Yo creo que esto que comenta Panzer también ocurre en el resto de entornos donde se está interviniendo para reducir las emisiones de CO2, en muchos casos con el beneplácito del movimiento ecologista, entendiendo que eso se mueve en un clivaje de clase, ¿no? Si, por ejemplo, pensamos en toda intervención que se pueda hacer en el parque inmobiliario para mejorar la eficiencia energética del mismo, cómo ese dinero va a parar a propietarios de los inmuebles y que en el nombre de la transición para que efectivamente ese consumo doméstico se reduzca, lo que va a hacer eso es dar una posición de privilegio a quien tiene la propiedad. ¿Cómo? Subiendo el precio. Todo el rato vemos esta contradicción en la que en realidad lo que nos explica bien lo que está ocurriendo, yo creo, es una hipótesis para debatirla, es que, por un lado, el movimiento ecologista o cierta fracción del movimiento ecologista se equivoca al situar el clivaje de clase en el consumo, que por otro lado, en nombre de ese movimiento ecologista se hacen políticas de transición, pero que dejan intacto el poder de los propietarios ligados al capitalismo, y que por otro lado se produce pues lo que nos estamos encontrando, que de repente unas políticas que en nombre del progreso verde y, ¿no? y una, en fin, una integración de la actividad humana en los límites planetarios, resulta que eso todavía expulsa más, ¿no? De ese mundo que se está creando de gente proletarizada, precaria, que en realidad dedica el 90% de sus facturas a la supervivencia, ¿no? Ah, yo creo que o sea, claro, claramente una de las formas de insurrección que se han producido por esa clase trabajadora que ve que en nombre de la transición y del ecologismo, en realidad lo que se está reduciendo son las emisiones de CO2, etcétera, sino que se les está culpando de tener unos hábitos de vida no sostenibles y que son ellos los que pagan la factura ecológica, lo hemos visto en Francia, claramente con los chalecos amarillos y con lo que digamos fue un proceso de insurrección que, si bien inicialmente podía parecer reaccionario, yo creo que apuntaba a este tipo ¿no? de contradicciones y límites que vemos en el movimiento ecologista. Claro, ese ciclo de insurrección que se inicia con los chalecos amarillos en el 2019 en realidad luego sigue con luchas ecologistas, que yo creo que de forma bastante virtuosa lo que hacen es eliminar esta especie de bifurcación en lo que debe ser el objetivo de una política emancipadora entre fin de mes y fin del mundo, y decir, no, no, en realidad vuestra reivindicación, que tiene que ver con a quién se le está imponiendo este tipo de medidas, no debería ser al conjunto de la población, sino a aquellos, no solo que consumen más o menos, sino que reproducen el modelo que ¿no? produce este tipo de vida no sostenible, y al tiempo generando todo un movimiento de reapropiación del territorio, de defensa del territorio. Eh, Digo, esas luchas que se dieron, ¿no? Ese ciclo de insurrección en Francia, con los chalecos amarillos en 2019, que luego sigue con esas luchas ecologistas, también se relaciona con protestas como la de las reformas de las pensiones y las revueltas en las banlieues, ¿no? En las periferias francesas. Yo creo que este tipo de proceso inicialmente, ¿no? de insurrección popular que parece que vaya en contra de la agenda que sería deseable en términos ecologistas, como son los chalecos amarillos, esa integración en un proceso ecologista, pero ecologista no climático, no de concienciación climática y de clase climática, sino de clase trabajadora ecologista, es decir, de entender que sus condiciones precarias que el construir una economía ligada o integrada en los límites planetarios y la propia defensa del territorio para que no vengan, ¿no? grandes oligopolios y grandes fondos financieros para saquearlo, es la misma lucha. Ese tipo de clase que se forma ahí, yo creo que es un signo, un síntoma de una formación de clase mucho más interesante que no la del 10% más rico que consume el 50% de CO2 en el planeta, ¿no? O sea que igual en Francia, en ese proceso que se ha dado y que está abierto, hay un signo de lo que podría ser una clase a la altura de la crisis ecológica que estamos viviendo. Eh, yo no sé si esto está ocurriendo en otros lugares del planeta, no voy a hablar como un analista que conoce el mundo entero, pero si pensara en los lugares más cercanos donde esto se está reproduciendo,
la verdad que me costaría encontrarlo, pero sí que hay algunos signos, algunos conflictos que pueden apuntar en esa dirección. O sea, por ejemplo, en Cataluña claramente el problema de la sequía puede apuntar en esa dirección. El problema de la sequía puede apuntar en esa dirección. Algo que afecta, algo que tiene que ver tanto con la factura doméstica, con cómo esos salarios de rentas medias bajas, ven cómo la inflación se lleva un 15% más de sus ingresos y que la factura del agua sube porque en realidad no hay un control público de la misma. Cómo hay, que si bien en términos, digamos, cuantitativos, no es muy importante en realidad, pero en términos simbólicos sí, cómo hay toda una serie de regulaciones que tienen que ver con el consumo doméstico, pero no con los hoteles, cómo hay un control de la movilidad en los transportes, pero no en los cruceros. Yo creo que ahí se produce un clivage de clase que, saliendo del consumo, ligándolo a condiciones precarias de trabajo, ligándolo a cómo cada vez más esos costes domésticos lo que hacen es disciplinar más la reproducción y la división sexual del trabajo en cada una de las unidades domésticas, ligando derechos y luchas, es donde se puede formar esa clase trabajadora o esa alianza de clases subalternas, ¿no? Es decir, que si, y lo digo así, ya me callo, ¿vale? Pero yo creo que si el movimiento ecologista deja de pensar en términos de consumo, si el movimiento ecologista deja de pensar en términos de que hay algo primordial que tiene que ver con reducir el CO2 de las casas a través de la eficiencia energética, o hay que poner tasas impositivas por el consumo de diésel, etcétera, y a vincular eso con cuestiones que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con defensa del territorio y que tienen que ver también con la centralidad de la propiedad inmobiliaria y que afecta a esas economías domésticas que más consumen, si hay esa vinculación de luchas, si hay esas alianzas entre el movimiento ecologista, los movimientos laborales y la lucha inquilina, por ejemplo, que en Cataluña pueden darse esas condiciones, creo que ahí se forma una alianza de clase que sí que es la contra a las condiciones que ha puesto la ecología del capital, ¿no? Eh, bueno, más o menos esto es lo que tenía pensado compartir. He sido lo más claro que he podido. Y bueno, a raíz de ahí, bueno, le dejo la pelota a Nuria. Le dejo a raíz de ahí le dejo la pelota a Nuria y luego lo acabamos de trenzar, ¿qué te parece? Gracias, Rubén, por la pelota. Son pelotas compartidas, entonces, bueno, hay un marco que por suerte partimos de lo mismo y entonces entiendo que vais a encontrar pues, algunas coincidencias. Luego el feminismo tiene unas especificidades propias y unas dificultades propias, pero bueno, yo creo que incluso las conclusiones las compartimos y el concepto de clase también. Pero yo también quería partir, bueno, yo creo que la introducción que ha hecho Rubén ha sido bastante clara, pero bueno, voy a aportar también un par de pinceladas sobre esto porque creo que entender cuáles son las dificultades de composición de los movimientos a partir de este concepto de clase pasa por entender qué ha pasado con la clase en los últimos tiempos, ¿no? Entonces yo creo que Rubén lo ha explicado bien, la clase obrera no es una clase definida objetivamente, ¿no? O es un concepto sociológico que sirve para unos determinados análisis, pero que difícilmente sirve para hacer política si lo entiendes así, ¿no? Como una posición social determinada o un conjunto de agentes que, que ocupan esas posiciones en el espacio social que son compartidas, ¿no? O que comparten, digamos, condiciones de existencia. La concepción clásica del marxismo lo entendía la clase, ¿no? Como aquellos que están desposeídos de los medios de reproducción de su existencia, ¿no? De los medios de producción. Y la pregunta siempre ha sido cómo, pues, cómo se hace política desde ahí. Y ahí comparto con Rubén, ¿no? Esta definición de Thompson, ¿no? De que la clase obrera siempre existe en procesos de autoorganización y sobre todo porque yo creo que últimamente siempre que se apela a la clase obrera, se apela a una clase obrera que es como de tipo fantasmático, ¿no? O sea, como algo que no existe, algo que uno puede enunciar, ¿no? O vamos a hablarle a la clase. Pues bueno, hablarle a la clase en realidad no significa nada, porque si estamos hablando de procesos donde la gente se organiza, donde hay luchas concretas, digamos, precisamente eso evita o es lo contrario a los procesos de representación que quieren hablar y hablar por la clase, no, no ser la clase. La clase no se habla, no existe como un discurso. Muy brevemente os voy a hablar de dos ciclos que se han dado en España de autoconstitución de la clase, esto que decimos, ¿no? Es verdad que en otros lugares se han producido de formas diferentes, en cada uno tiene sus especificidades, pero yo creo que hay rasgos que son compartidos, ¿no?
El primer gran ciclo de luchas en el Estado español, yo creo que podríamos hablar de finales del siglo XIX y que acaba en la Guerra Civil, y que precisamente es una clase obrera mucho más plural porque tenía todavía un componente no solo industrial, sino que tiene un fuerte componente rural. Por ejemplo, el anarquismo fue muy importante en algunas zonas, el anarquismo andaluz, por ejemplo. Y el siguiente ciclo es el de los años 60 y 70, ¿no? Donde se dan luchas obreras industriales muy fuertes, y precisamente está como identificado con este movimiento obrero más clásico, ¿no? O la imagen que tenemos del obrero industrial, eh, articulado en torno a la familia nuclear, ¿no? El hombre que trabaja en la fábrica, la mujer que se dedica a las tareas de reproducción, de cuidado de los hijos, y donde precisamente hay como dos espacios aparentemente bien organizados, ¿no? Que es la fábrica y el barrio. Bueno, esta es una imagen evidentemente ideal, que tampoco nunca se correspondió exactamente con la realidad, y también había muchas mujeres de clase trabajadora que tenían que ir a las fábricas, ¿no? Precisamente en Barcelona, por ejemplo, se dieron bastante luchas articuladas en torno al textil de mujeres. Eso a veces como que se ha solapado, pero bueno, cuando pegan estas imágenes de hablarle a la clase, o cuando se habla de volver a recuperar la clase trabajadora, siempre se tiene como esta idea en la cabeza, ¿no? Del trabajador industrial, la mujer en la casa, etcétera, ¿no? En cualquier caso, esto que también fue en parte una realidad, esta clase obrera organizada de esta manera, desaparece o se empieza a desaparecer a partir de los años 80. Ese es un complejo, o sea, es un proceso muy complejo que no voy a desgranar como en detalle, pero voy a daros unas pinceladas que yo creo que son interesantes para pensar lo que estamos haciendo ahora. Bueno, ya sabéis, es que, bueno, yo creo que ya lo sabéis, pero bueno, voy a dar unas pinceladas. Se transforma la fábrica, se deslocaliza la producción a todos países, ¿no? Hay esta crisis industrial, y yo creo que también es interesante entender esto como parte de una transformación cultural muy profunda, ¿no? Que es las sociedades se vuelven de clases medias. Para entender este proceso de una manera más, mmm, como más dedicada, si queréis, podéis leer El efecto clase media de Manuel Rodríguez, que está editado por Traficantes y también está colgado en la web, por si lo queréis bajar. Él explica ahí bien este proceso. Y yo creo que esto, en el fondo, ¿qué pasa con eso ahora mismo? Tiene que ver incluso con cosas que ha comentado Rubén del debate este Brenner, ¿no? Y con lo que se llama la caída tendencial de la tasa de ganancia, porque en este momento una de las preguntas más importantes que tenemos que responder es si precisamente, lo digo también porque muchas veces la mayor parte de apelaciones de los movimientos sociales, incluso de movimientos organizados, son apelaciones al Estado que tienen que ver con la capacidad de esos estados de redistribuir la riqueza, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo estos estados van a poder seguir redistribuyendo la riqueza si no se está produciendo beneficio al mismo ritmo, ¿no? Que se producía después de cuando se empieza el estado del bienestar o cuando se articulan esos pactos entre capital y trabajo, ¿no? ¿Hasta cuándo eso va a ser posible? Y si eso, que normalmente asociamos únicamente con la emergencia del neoliberalismo, pero yo creo que hay que entender como esos dos procesos, ¿no? Uno como material, ¿no? De dónde se producen los beneficios para que acaben revirtiendo al Estado, y también por qué ese margen de beneficios que acaban redistribuidos es cada vez menor, ¿no? Es esa cuestión más política, si queréis, ¿no? Porque tiene que ver también con ese concepto de capitalismo político. Bueno, si eso está desapareciendo, esa descomposición de las clases medias también se puede entender como uno de las causas, ¿no? De la emergencia de las extremas derechas, ¿no? ¿Qué pasa con estas clases medias o qué pasa con esta incapacidad del Estado de seguir integrando a capas de la población que hagan como del colchón de clase media, digamos, que se identifica con el pueblo del Estado, ¿no? Con la democracia, si queréis. Bueno, da igual. En cualquier caso, ese medio obrero del que hablaba pues se ha transformado, ¿no? Y el barrio obrero también, como espacio de socialización con sus propias instituciones y su cultura propia, desaparece. Yo siempre pongo también el ejemplo de Barcelona, que es uno de los, bueno, como de los que tengo más vivos en la imaginación también, por haber leído La batalla por Barcelona de Chris Elham, que es otro libro que os recomiendo si queréis entender precisamente esta producción de cultura alternativa, donde había una riqueza muy grande, ¿no? De ateneos, de cooperativas, de escuelas, de sindicatos propios, que son los que generan una cultura obrera propia y una cultura de lucha que es la que hace posible, digamos, esa constitución del movimiento obrero, ¿no? Entonces, eso ya no existe. Yo creo que esa cuestión de la producción cultural o de la producción de instituciones que sostengan las luchas es otra de las grandes preguntas que tienen los movimientos sociales hoy,
Bueno, y nosotros hemos trabajado mucho aparte también de ese concepto como del sindicalismo social, etcétera, que es otra idea que está como relacionada. En cualquier caso, hay bueno, otros factores que tienen que ver con esta disolución, digamos, de lo que solíamos llamar la clase trabajadora, y una tiene que ver con la experiencia laboral, que ya no es la misma, ¿no? Que ya viene marcada por una mayor precariedad, los trabajos ya no son para siempre, no se pueden hilar narrativas de vida, ¿no? O cuesta más, incluso todos estos factores hace que cueste más organizarse, ¿no? Ese espacio físico y simbólico compartido, ¿no? Que a veces era la vida de barrio, ¿no? O la vida de estas instituciones populares, también se ha disgregado, o sea, a nivel metropolitano, por ejemplo. Entonces, si esa clase con autonomía cultural y política ha desaparecido, ¿no? A partir de ahí es como donde surge la discusión importante. No podemos reinventar una clase trabajadora, o sea, una vuelta al trabajador español industrial, porque ese mundo ya no existe. Y lo digo porque también muchos de los debates de hace unos años, bueno, alrededor también de la trampa de la diversidad y esas ideas, yo creo que de alguna manera lo que hacían es hipostasiar esa imagen de que existe eso y que, bueno, pues que hay una clase trabajadora a la que dividen, ¿no? Las luchas LGTB, las luchas feministas, etcétera. Entonces, eso también es un planteamiento del debate que es un poco falso, ¿no? Y que precisamente yo creo que también lo ha adoptado la extrema derecha, ¿no? En sus análisis de lo que está sucediendo. Es verdad que ahí habría muchas discusiones que hay que tener realmente sobre cuáles son los problemas que hacer política desde la identidad está llevando a los movimientos sociales. Bueno, eso igual es otro debate, lo lanzo aquí, pero bueno, que es verdad que de ese debate hay cosas que tendríamos que rescatar para que determinadas discusiones se produjesen, no solo una crítica, digamos, desde la extrema derecha, sino una autocrítica desde cómo hacemos política nosotros desde esas luchas. Pero bueno, en cualquier caso, lo dejo caer, pero lo que es importante es entender que no existen los proletarios, o que si quisiéramos hacer una equivalencia, hoy día no coincidirían con el trabajo industrial, sino que los proletarios en España hoy, digamos, trabajan fundamentalmente en los servicios y no son precisamente hombres y blancos, en gran parte son mujeres y son personas racializadas o son incluso mujeres racializadas. Entonces, bueno, eso de que divide a la clase trabajadora, bueno, la cuestión es que la clase trabajadora ya está dividida y la pregunta es si hay una manera de unirla a través de las luchas, ¿no? Como, o sea, cómo la clase está atravesada precisamente por cuestiones como el género y la raza, y cómo sin esos clivajes o sin esos ejes no se entienden, o sea, esos clivajes no se entienden, o esas opresiones no se entienden sin la cuestión de clase, ¿no? Yo creo que eso también es importante para la discusión. Es verdad que lo que unifica, o sea, otro de los problemas del capitalismo contemporáneo es que lo que unifica esta nueva clase proletaria no es su condición de valorizar y producir valor en el trabajo, sino precisamente que su trabajo está cada vez más desvalorizado, ¿no? En ese sentido hay cada vez más personas que quedan fuera de, o sea, son trabajadores excedentarios, ¿no? Hay en este contexto de crisis capitalista de época. Eso yo creo que todo este panorama condiciona bastante lo que podemos hacer o lo que podemos entender como una política de clase, porque esa clase, digamos, hay que reconstruirla, no viene dada, no estamos en ese momento, digamos, del siglo pasado. Entonces, ¿cómo podría ser o cómo podríamos reconstruir un sujeto de clase? Eso, evidentemente, solo se puede hacer a partir de una composición real de lo que existe, ¿no? No de una imagen ideal, como ya he dicho. Tú no te inventas la clase y de alguna manera, si lo quieres organizar, ¿no? Darle existencia o politizar, tienes que hacerlo a partir de los conflictos existentes, ¿no? Y tienes que, en un sentido, digamos, emancipador. Tienes que ver cuáles son sus líneas de fuerzas, cuáles son las culturas reales existentes o fundamentales, ¿no? Cuáles son las nuevas formas de explotación o de expropiación de la riqueza, no partir de esquemas antiguos y reales, que yo creo que están también ahora mismo en algunos de los planteamientos que hacen algunos compañeros que están intentando reconstruir una política de clase y que hablan, por ejemplo, en términos de proletariado, pero sin entender, yo creo, o no explicando muy bien qué entienden por proletariado. Bueno, es verdad que como decía, uno de los problemas de esa recomposición de lo que podría ser una política de clase es este tema de la diversidad, ¿no?
cómo hoy día es muy difícil unificar el concepto de lo popular, que de alguna manera, ¿no?, serían como esas líneas culturales que harían posible unificar la diversidad en una idea, ¿no? Normalmente eso se ha resuelto, digamos, a partir de la política representativa con los conceptos del populismo, ¿no? Sería como normalmente en la política de representación sería un líder, ¿no?, que representa a los oprimidos, los distintos ejes de explotación, etcétera. Evidentemente nosotros estamos intentando superar la política de representación y creemos que lo que se tiene que hacer es una alianza por abajo, ¿no? Es verdad que se pueden trazar solidaridades entre luchas, pero que eso requiere precisamente la existencia de luchas concretas y de sujetos autoconstituidos, ¿no? No es una posición cultural, no basta hablar a la clase, digamos que se debería producir a partir de la cooperación de luchas existentes y entendiendo también que estos sujetos son diversos, ¿no?, que no se puede unificar la clase de manera abstracta, ¿no? Por tanto, yo creo que existen un montón de cosas ahora mismo, un montón de organizaciones. Es evidente que para muchas de las personas que, bueno, que podemos pensar que no estamos en un momento de movilización muy fuerte, ¿no?, pero existen sindicalismo social, existen luchas en la sanidad, en las pensiones, incluso en el viejo mundo industrial o en lo que queda, ¿no? Paz de barrio, asociaciones territoriales, trabajadoras domésticas, Kelly, segmentos migrantes, ¿no? Digamos que este mundo plural debería ser el que se tendría que articular políticamente a partir precisamente de esas experiencias de precariedad y desposesión que atraviesan a las personas, ¿no?, de eso que tienen, o de esas explotaciones o subordinaciones que tienen en común, ¿no? Esto, perdonadme porque tengo poca voz hoy, precisamente se impone una dificultad muy, o sea, muy grave, lo que estaba diciendo, y también incluso una dificultad porque hay precisamente los partidos políticos que dicen representar a estos segmentos sociales normalmente no son los que son más votados por estos segmentos sociales, ¿no? O sea, hay una diferencia, hay una distancia cada vez mayor entre estos segmentos sociales desposeídos y los políticos que dicen representarlos, y eso tiene una serie de consecuencias también, ¿no? Bueno, en España ya sabemos que partidos políticos como Sumar o como Podemos, que digamos estarían en los extremos de la izquierda, pero incluso también un partido como la CUP, que es de carácter mucho más movimentista, precisamente el voto que obtienen no es de estos segmentos más explotados, sino que son clases medias, urbanas, normalmente bastante educadas, ¿no? Y ese es un problema que probablemente se esté produciendo a nivel europeo, no es un problema específico del Estado español y que también pues, inaugura una serie de preguntas que, por ejemplo, en el caso francés hace que los antiguos segmentos industriales o las zonas obreras hayan pasado de votar al Partido Comunista a apoyar proyectos como el de Marie Le Pen, que son propuestas nativistas, de extrema derecha o de derecha radical, como le queréis llamar, ¿no? Bueno, ahora voy a introducir con este marco, digamos, cuáles son las dificultades dentro del feminismo para hacer una política de clase, o incluso la pregunta de si esto es posible. Y me voy a basar un poco en el texto que os hemos mandado, que está publicado en Zona de Estrategia. También como momento publicitario diría que está colgado en PDF, pero si queréis leerlo en papel os podéis suscribir a la revista, que yo creo que es muy interesante. Esto no sé hacer publicidad. Bueno, en cualquier caso, Marisa también es una de las autoras del artículo porque lo hemos escrito colectivamente. Entonces, bueno, después que hable yo, pues también me gustaría que igual tú matices cosas o aportes desde tu perspectiva. Nosotras un poco lo que explicamos en el artículo es que el feminismo tiene una dificultad especial para hacer política de clase precisamente porque es un movimiento que se compone de manera interclasista, ¿no? Eso, por ejemplo, le pasa a los movimientos nacionalistas, incluso en lo que se llaman las naciones sin Estado en España, etcétera, ¿no? Eso es un problema para hacer política de clase porque tienes que componerte con precisamente sujetos que no tienen tus mismos intereses, ¿no? En el feminismo es una discusión clásica que ya, pues desde bueno, que todas somos una clase, digamos, es algo que se materializa en las discusiones de los 70, cuando nace el feminismo radical, 60-70, donde precisamente a partir de lo que se supone que es el eje, o sea, lo que buscan estas mujeres en esos años, digamos, es un eje
que explique la subordinación de las mujeres, ¿no? Así como desde el marxismo, que tenía mucha influencia en esos años, se habla de que el conflicto fundamental es el conflicto de capital y trabajo, se buscaba como un eje que, que articulase, que explicase la subordinación de las mujeres, y ahí ellas propusieron el feminismo radical de esos años, tampoco es lo mismo que hay ahora. Lo que dijo es, bueno, pues el eje fundamental de explotación es la cuestión de la sexualidad. Y como todas las mujeres estamos explotadas en el ámbito de la sexualidad, pues todas somos una misma clase, ¿no? Todas sufrimos por igual. Pues bueno, yo creo que, claro, precisamente desde un feminismo de clase lo que intentamos es romper esa idea de que todas las mujeres tenemos los mismos intereses. Es evidente que eso es algo que atraviesa, digamos, toda la historia del feminismo, todo el movimiento de mujeres que estaba vinculado al movimiento obrero, ¿no? Las socialistas, las comunistas, las anarquistas, algo más tarde, digamos, el feminismo negro, lo que hizo es, bueno, ya en los años del sufragismo, digamos, las mujeres vinculadas al movimiento obrero lo que hacían es desvincularse del sufragismo, decir que eso era un movimiento burgués. Es verdad que sus demandas, sus articulaciones políticas eran muy diferentes. Evidentemente el sufragismo tenía en el centro tanto la adquisición de derechos políticos como era el voto, también en aquella época voto censitario, que tampoco era para todas, ¿no? Sino en un principio para las propietarias, y también pues derechos de herencia y derechos de tipo liberal, que bueno, pues las trabajadoras, ¿para qué quieren derecho de herencia si son desposeídas, ¿no? Entonces, bueno, ahí había un conflicto político. O sea, lo digo porque a veces no decimos esto de el conflicto de clase en el feminismo y parece que es una cosa reciente, y es una cosa de toda la historia del feminismo, ¿no? El feminismo socialista pues, o anarquista pues se hablaba de temas que tampoco hablaban las burguesas, luego una parte del feminismo burgués sí, bueno, pero en cualquier caso hablaban ya de temas de reproducción social, de la familia, de amor libre, de trabajo, hablaban de igual salario para el mismo trabajo. Y luego más tarde esa línea, digamos, política se derivará en lo que para nosotros es el feminismo autónomo, Federici, María Rosa de la Costa, etcétera, ¿no? Que es un feminismo precisamente que habla mucho de la reproducción social, que pone la explotación del trabajo o la división sexual del trabajo en el centro, y que precisamente de ahí se deriva una idea totalmente distinta. Es muy diferente entender que la opresión de las mujeres viene de la explotación sexual, ¿no? Poniendo en el centro siempre la violencia, que es lo que las articula, que pensar que viene de la división sexual del trabajo, ¿no? De la división entre mundo productivo, reproductivo, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que precisamente el feminismo de estos últimos años lo hemos visto muy claro. Lo que se intenta es expresar que los intereses de una parte de las mujeres, que fundamentalmente son las mujeres de clase media, de clase alta, son los intereses de todas las mujeres, y es evidente que, bueno, pues Ana Botín dice que es feminista, pero yo dudo que comparta sus intereses políticos o sus propuestas políticas con sus trabajadoras domésticas, ¿no? Pues no, Ana Botín no es nuestra sister, no es nuestra hermana, y yo creo que está con una imagen igual, con toda su complejidad o el debate que podamos hacer a partir de ahí, pero yo creo que hay una imagen que nos remite un poco a esta idea de interclasismo, que es la mani del 8M en Madrid, que no sucede en todas partes, pero la mani del 8M en Madrid, la oficial, digamos, es la mani que van pues políticas de todo tipo, incluso del PP, es una mani, digamos, interclasista en algún sentido, o políticamente ambigua. Esto, por ejemplo, yo digo que es una especificidad del feminismo, porque las manis de Extinction Rebellion o las manis por el clima, es verdad que puede pasar, en otros países está pasando, pero en el Estado español la ministra de Transición Ecológica no va a las mismas manifestaciones que Extinction Rebellion ni participa de sus acciones, ¿no? Pero bueno, lo digo como imagen, es verdad que la cuestión es mucho más compleja, ¿no? Pero sin embargo, si todas somos una clase, digamos, significa que hay mujeres que van a servir de intérpretes o traductoras en políticas públicas de los intereses de esa clase, que son las mujeres, y entonces esas mujeres de clase alta o políticas profesionales, cuyas vidas, intereses, expectativas, posibilidades no tienen nada que ver con las de las mujeres de clase trabajadora, sin embargo son las que van a diseñar las políticas en nombre de las mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que hay un feminismo, nosotros creemos que hay un feminismo
Nosotros a esto le hemos llamado institucionalización, aunque para nosotras institucionalización no solo la instrumentalización del feminismo, del movimiento, ¿no? No es solo la lucha entre los partidos políticos por ver quién representa el feminismo, que también hemos podido ver entre las disputas de PSOE y Podemos estos últimos años, sino que hay otro problema, digamos, más grave en el sentido de que creemos que una parte importante del feminismo de base ha sido capturado por esta idea de que lo más importante que podemos hacer pasa por las demandas al Estado. Nos dedicamos a hacer propuestas de ley que tienen que ver también con un tipo de una forma de entender la política estos últimos años, que yo creo que o nosotros creemos que tiene que ver también con la estela del ciclo político gestado en el 15M, ¿no? Y cómo de alguna manera la entrada en instituciones de personas que son provenientes de los movimientos lo que hace es reducir como esa distancia preventiva y eso que teníamos antes y hacer que buena parte de nuestra actividad política sea reunirnos con esas políticas afines, amigas, compañeras, excompañeras, pensar que son lo mismo y hacer política desde una especie como de demanda amable, sin pensar en que las conquistas políticas más importantes se consiguen pues, con organización por abajo, con fuerza social, con creación de conflicto, ¿no? Es o sea, lo que hemos visto estos últimos años es que el feminismo se ha producido política pública, no ha sido a partir del conflicto, ha sido desde otras herramientas. Es verdad que sí que podríamos hablar, por ejemplo, de las condiciones de trabajo de las trabajadoras domésticas, que evidentemente para mí eso también es feminismo, feminismo de clase, y ahí sí que ellas han tenido conflicto porque aunque no se haya vendido así, evidentemente ha sido una sentencia del Consejo Europeo que decía que España discrimina a las trabajadoras domésticas por razón de sexo o de género, precisamente porque sus derechos no estaban equiparados y todavía no lo están al de resto de trabajadoras o de trabajadores, ¿no? Bueno, en cualquier caso, yo creo que lo que hemos visto estos últimos años pues es esas dificultades, digamos, de un feminismo más transformador que precisamente no contempla o no busca su 50% del infierno, como diría nuestra compañera Raquel Gutiérrez, que piensa un poco como que la sociedad está bien, que lo único es que faltan mujeres en lugares de representación, o precisamente se ha producido en las últimas décadas, lo que se ha producido es que las mujeres han llegado a la mayor parte de trabajos, sobre todo los más reconocidos, ¿no? Somos ahora mismo el mayor número de licenciadas, somos el mayor número de médicas, el mayor número de esa gente que sale de derecho, incluso muchas juezas. Digamos que estamos en todas las capas sociales, pero todavía persiste eso que se ha llamado el techo de cristal. Entonces, yo lo que creo es que, o nosotras lo que consideramos, es que precisamente la potencia del feminismo estos últimos años ha sido porque ha estado protagonizada por mujeres que tienen bastante relevancia social, pero que encuentran que precisamente la subordinación de género es un techo o sea, a su capacidad de ascenso social, ¿no? O sea, como sienten que digamos, su posición social está limitada por lo que puede ser el acoso laboral, por ejemplo, ¿no? Por cuestiones de género, por el machismo, por el sexismo, etcétera. Entonces, bueno, eso también impone una cierta serie de preguntas de cuál es el contenido del feminismo, ¿no? Cuál es el proyecto político que conlleva el feminismo. Y yo creo que si lo preguntamos ahora a personas diversas, vas a tener respuestas también muy diversas, probablemente no tantas como nos gustarían, que digan que el feminismo es una palanca de transformación de la sociedad. ¿Cómo nosotras entendíamos o qué consecuencias pensábamos que nosotras que tenía este protagonismo, digamos, de las mujeres de clase media y alta en este último ciclo, ¿no? Entonces, lo ejemplificábamos a través de unos elementos, ¿no? Por ejemplo, el punitivismo, en el sentido de que la cuestión de la violencia de género o la violencia sexual, que son cuestiones importantes para el feminismo, son centrales, pero de alguna manera se han entendido como que la principal solución a esos problemas iba a venir del sistema penal, ¿no? Entonces, precisamente cuando tú introduces la cuestión de clase ahí, si entiendes que el sistema penal no protege por igual, yo creo que en realidad no protege a nadie o no da lo que promete, digamos, ¿no? Además siempre viene cuando el daño ya está hecho, tiene pocas características restaurativas, en realidad no considera mucho lo que las mujeres buscan en los procesos penales, sino que tiene otro tipo de consideraciones. Bueno, en general, más allá de que yo creo que tampoco ni siquiera protege a las mujeres de clase media,
pero digamos que hay toda una serie de mujeres precisamente para las que la policía, el sistema penal, mm, o sea, precisamente son mecanismos de opresión que viven, digamos, cotidianamente, ¿no? La cárcel es un sistema de control social, está lleno de pobres, eh, muchas de ellas son migrantes sin papeles o personas racializadas que precisamente están huyendo de la policía. Si tú denuncias violencia de género y eres una migrante sin papeles y no consigues una denuncia, puedes ser expulsada. Bueno, como no hay una serie los CIEs están llenos de mujeres que han sufrido trata, etcétera. Entonces digamos, vale, ¿quién considera que el sistema penal es un sistema que le protege? Son mujeres que no reciben violencia por parte del Estado. Eso yo creo que es uno de los elementos, ¿no? Como que te puede decir un poco que o sea, para nosotras es un tema central, esto del feminismo, de cómo construir un feminismo clase a partir de un feminismo antipunitivo. Y es un trabajo, pues yo creo, también difícil por cómo se ha desarrollado la hegemonía dentro de este campo, que es el campo feminista, ¿no? Y luego, por otra parte, es verdad que para muchas mujeres la fuente más importante de violencia que reciben precisamente es la violencia sexual o la violencia de género, ¿no? Pero precisamente son mujeres que no reciben otro tipo de violencia, ¿no? Puede ser violencias estatales, como puede ser desahucios o gente que no tiene papeles, gente a la que los servicios sociales les amenaza con quitarle a sus hijos, son personas que no sufren tantas situaciones de explotación laboral. Podríamos poner el ejemplo más clásico que se nos viene a la mente es la cuestión de las temporeras, ¿no? Por contingentes que recogen los frutos rojos en Huelva y que precisamente también han sufrido relaciones de acoso sexual dentro de esos espacios, porque cuanto más opresión, digamos, cuanto más explotación laboral, más posibilidades tienes de tener abusos en tu lugar de trabajo, porque más poder tiene tu empleador. Sin embargo, nunca se consideran que mejorar las condiciones de trabajo sea una herramienta contra la violencia de género, ¿no? Siempre parece que es una pena que va a detener a un hombre malo en concreto y eso va a impedir otras agresiones. Y bueno, como que pensar las cuestiones de una manera estructural tiene que ver mucho con la idea esta de que, vale, nuestro proyecto lo que quiere es cambiar la sociedad y que luego de ahí ya extraeremos otra serie de consecuencias, ¿no? Que es que cambiar la sociedad no es solo para las mujeres, es que queremos que pueda haber una sociedad mejor para todos, ¿no? Una mejor organización de las relaciones sociales, una mayor distribución de la riqueza, de la propiedad, como decía Rubén, etcétera, ¿no? Bueno, estos son los ejemplos, otro de los ejemplos, aunque no me quiero enrollar muchísimo, pero sería la cuestión del trabajo sexual precisamente y cómo se ha intentado criminalizar con varias leyes y una de ellas que está ahora sobre la mesa, digamos. Tampoco me voy a enrollar, si os interesa en especial ese tema, podemos hablarlo luego, pero yo creo que es que están saliendo como muchos temas y va a ser luego igual difícil la discusión. Así que vamos, le voy a dejar un poco de lado ese tema, aunque yo pienso realmente, nosotros pensamos que es un tema súper importante. Entonces, una de las preguntas que podríamos hacernos sería, ¿cómo es hacer, o sea, cómo se podría hacer un feminismo de clase hoy? Vale, entonces, partimos un poco en la introducción de que lo que define a la clase no es una posición objetiva, ¿no? Sino que es un proceso de construcción de algo colectivo, ¿no? Entonces, claro, el problema es que esto de cómo hacer un feminismo de clase, o sea, tú puedes dar unas pistas sobre qué discursos o cómo, ¿no? Cómo podríamos fijarnos en la situación de explotación de las más subordinadas, etcétera, pero que siempre va a remitirnos a un problema mucho mayor, mucho más complicado, que es el problema de la organización, ¿no? Cómo componer las luchas existentes, lo que hay, ¿no? Entonces, es verdad que existen algunos espacios feministas que reconocemos como espacios de clase, por así decir, ¿no? Las luchas de las Kellys, las jornaleras, las trabajadoras domésticas, todo, por ejemplo, todo ese sector que en estos últimos años hemos llamado sindicalismo feminista, yo creo que es un sector importante y potente. Lo que pasa es que en términos numéricos quizás no lo ha sido tanto. Es verdad que, por ejemplo, en el País Vasco las luchas sindicales relacionadas con el ámbito de la reproducción social, de los cuidados, la limpieza, etcétera, del cuidado de los ancianos en las residencias ha sido súper importante y han conseguido algunas victorias. En Madrid, por ejemplo, hay bastantes luchas relacionadas con esto también, pero no se consigue esa misma fuerza porque los sindicatos no tienen tanta potencia. Pero bueno, uno de los problemas que tenemos también es que la mayor parte de espacios feministas están conformados por personas de clase media. Eso sucede no solo en el feminismo, sucede en toda la militancia y en el activismo.
tiene que ver con la composición de los movimientos sociales, es no solo de clase media, sino también fundamentalmente urbano muchas veces, ¿no? Entonces, digamos que el feminismo de clase, si se quiere, tiene esa contradicción, ¿no? Tiene que ver con la composición de clase de nuestros propios espacios y cómo componernos con las de abajo. Y luego la pregunta es si el feminismo efectivamente interpela, o el feminismo en el que nosotros creemos interpela a esas personas que consideramos de clase trabajadora, pero que como no están organizadas en un movimiento, no podemos hablar de ellas en términos, si queréis, de clase política, de autoconstitución de la clase, ¿no? Entonces, digamos que en realidad los problemas de cómo hacer un feminismo de clase son los mismos problemas que tienen todos los movimientos, ¿no? Que es un problema de composición material, además de todos esos problemas que ya he dicho que son específicos del feminismo, ¿no? Por ejemplo, cómo romper ese interclasismo, o sea, cómo hacer política llamándote feminista si el feminismo, o sea, si por ejemplo, el gobierno ha dicho que era un gobierno feminista y ha sacado pecho de eso, ¿no? Entonces, si eso es una palanca de transformación, ¿cómo puede ser que los que están, digamos, regulando el orden, ¿no? O manejando las riendas del Estado, que es en parte una herramienta de dominación, aunque no solo, pero es fundamentalmente una herramienta de dominación, ¿cómo puede ser que eso sea una palanca para transformar ese propio orden social, ¿no? Entonces, es una pregunta yo creo que es muy difícil de responder, pero bueno, la pregunta sería, si existe una potencia, yo creo que la existe en esto mismo, si existe una potencia de subvertir el orden, pues hay una serie de preguntas. Una es cómo nos desmarcamos de esa agenda institucional, que tiene que ver también no solo con desmarcarse de la agenda, ¿no? Sino de constituirse en un contrapoder real que sea capaz de imponer unas determinadas demandas, ¿no? La pregunta es cómo construyes unas demandas que efectivamente den cuenta de esas posiciones de las mujeres que están más abajo y no de las necesidades de las mujeres de clase media. Yo os pongo un ejemplo que parece muy tonto, pero yo creo que también es bastante gráfico. Esta última legislatura, por ejemplo, se vivió como una gran, o se vendió, no sé si la gente lo compró realmente, pero se vendió como un gran logro feminista las bajas por reglas dolorosas. Y bueno, siendo como que, es que no está mal que hayan bajas por reglas dolorosas, con una serie de prerrogativas que no tienen otras bajas, por ejemplo, que se cobra desde el primer día, etcétera. Y dices, bueno, ¿y por qué la regla debería ser especial? Pero bueno, eh, ¿por qué eso se vivió como una conquista cuando, por un lado, afecta a un segmento del trabajo muy concreto, que es trabajos estables, donde te puedes coger efectivamente una baja por regla, porque si yo se lo digo a las que trabajan empaquetando verduras en el sur, lo que te dicen ellas es, bueno, si yo me cojo una baja por regla, ya está, o sea, ya no trabajo más. O sea, eso por un lado, que bueno, es un problema más complejo que tiene que ver con la dualización del mercado de trabajo y que lleva a toda una serie de preguntas también sobre la mejora de las condiciones laborales, en el sentido de que, por ejemplo, ahora se está hablando de reducir la jornada a 4 días de trabajo, o 35 horas, o 30 horas, lo que se diga. Y claro, dices, bueno, pues está muy bien reducir la jornada de trabajo. Bueno, la otra pregunta es si esto se dice que se va a conseguir como una concesión, o sea, que es imposible reducir los beneficios del capital como una concesión con este estado de fuerzas reales. Pero bueno, cada vez que se consigue algo de esto, lo que estás haciendo es abrir la brecha entre las trabajadoras precarias, ¿no? Tiempo parcial o sin todos los derechos reconocidos, muchas de ellas migrantes, y el resto de trabajadoras de clase media, funcionarias, etcétera, para las que efectivamente esas medidas son funcionales. Pero bueno, eso es, digamos, un problema político de otro orden. Estoy enrollando mucho con el ejemplo, perdón. Lo que quería decir es que, por ejemplo, eso se vivió como una conquista y sin embargo no se habló de toda la cantidad de enfermedades profesionales asociadas a determinados trabajos feminizados, que es una reivindicación de muchas de estas sindicalistas feministas o de estas sindicalistas de sectores feminizados, como pueden ser enfermedades laborales pues, de las trabajadoras de residencias o de las Kellys, ¿no? Que tienen que ver con túneles carpianos, como dolencias súper graves que están desarrollando y que no tienen reconocidas. Bueno, que les dicen que son enfermedades de mujeres, que son mayores, etcétera. En cualquier caso, lo ponía como ejemplo para ilustrar esta cuestión de quién está poniendo las prioridades del movimiento. Entonces, para no enrollarme mucho, doy unas pinceladas. A nivel de discurso, yo creo que lo que tenemos que empezar a hacer de manera firme es empezar a romper con el feminismo de la representación, la demanda de cuotas en los lugares de poder, que claro, esto lo vemos muy claro cuando el PSOE dice voy a hacer una ley de paridad donde, bueno, lo vemos muy claro algunas, ¿no?
donde se pongan cuotas en los consejos de administración de las empresas, no sé, en las gerencias de las universidades. Ya digo, yo pienso que está más claro de lo que probablemente esté, porque es verdad que la gente cree que poniendo a mujeres en lugares de representación va a cambiar la situación de otras mujeres que están más abajo, y es evidente que no tiene nada que ver. Pero, sin embargo, eso yo creo que es un continuum, o sea, y esto es una cosa más polémica, pero cuando tú estás pidiendo además como una demanda súper central, que hayan, y eso es para debatir, porque yo creo que es polémico, pero cuando estás diciendo que no hay mujeres en determinada mesa, en determinada discusión, en determinada normalmente estás pidiendo, claro, en lugares de representación con estatus, porque no estás pidiendo cuotas en los invernaderos de Almería, ¿no? Estás pidiendo cuotas en determinados lugares. Yo creo que eso, por ejemplo, debería, o sea, no debería ser ahora mismo una demanda importante del feminismo, o al menos de un feminismo de clase. Bueno, me parece evidente, pero ya sé que igual es un poco polémico, ¿no? Luego hay otras cuestiones que lastran, digamos, la potencia de este movimiento. Otra sería el identitarismo, ¿no? Que tiene que ver por un lado con la mujer, la constitución del sujeto mujer, etcétera, pero que tiene también otras consideraciones, que por ejemplo esta mañana lo estaba hablando con Marisa y ella me decía una idea que yo creo que es interesante, ¿no? Que a veces cuesta mucho producir crítica desde el feminismo y que la gente quiera discutirlo, ¿no? Porque precisamente como has identificado, no sé, como te identificas con el movimiento, ¿no? Yo soy feminista como, ¿no? Un orgullo y la camiseta y tal, pues parece que criticar el feminismo, problematizarlo como estoy haciendo yo ahora, afecta a la identidad de las personas, ¿no? O cómo se constituyen ellas en sujetos o cómo se representan en el espacio social. Y ese es un problema para hacer una crítica política, yo creo, ¿no? Eso, bueno, es una idea de Marisa que me estaba contando antes y yo creo que es interesante traerla aquí. Evidentemente, hay otras ideas más generales que tienen que ver con el resto de la presentación, que es romper con el punitivismo, con la idea del castigo y de la cárcel como solución a los problemas de violencia y otros, ¿no? Creo que está atravesando otros movimientos, el antirracismo, por ejemplo, ¿no? Con los delitos de odio, o el movimiento LGTBI, etcétera, ¿no? Luego, claro, hay toda otra serie de preguntas, ¿no? Que tienen que ver con esto, ¿no? Con el contenido, ¿no? Del feminismo. Ahí, bueno, no sé si enrollarme mucho, pero bueno, yo creo que, por ejemplo, la cuestión de la violencia tendría que ser una cuestión que ahora mismo repensásemos cómo estamos hablando de violencia en el espacio público o cómo, digamos, una pregunta fundamental sería cómo hablar o dar cuenta de la importancia que tiene la violencia contra las mujeres sin reificar determinados papeles de víctima y esencializar la idea de hombres y mujeres. Y cómo también, lo digo por el papel que ha tenido la violencia en el último ciclo, si habéis leído el artículo podréis entender mejor este argumento. Y luego un trabajo como más como importante de vincular precisamente esta idea de violencia machista o de violencia de género con otras formas de violencia, ya he dicho, policiales, producidas por la frontera, económicas, estatales, etcétera, para darle otra dimensión y para que, bueno, porque precisamente son violencias que no sufrimos las mujeres de clase media, o bueno, las activistas sí sufren violencias policiales, que ese es otro tema, ¿no? Bueno, no me sigo. Es verdad que como de contenido, pues esta cuestión de la violencia yo creo que habría que replantearse cómo se está produciendo en las discusiones públicas y luego que precisamente la potencia del feminismo más transformador precisamente radica en toda esta cuestión de poner en cuestión la división sexual del trabajo o hablar de reproducción o de cuestiones de reproducción social, ¿no? Es evidente que no os lo voy a explicar porque lo sabéis, pero bueno, la subordinación de las mujeres no puede entenderse sin esta división entre producción y reproducción, que es totalmente artificial y que el capitalismo siempre está reasegurando, ¿no? Precisamente muchas veces a partir del ejercicio de la violencia. Y que precisamente a partir de esa cuestión, ¿no? Liberar la reproducción, o sea, implica que los recursos necesarios para vivir estén desmercantilizados. Yo creo que esta es la potencia política o el proyecto político que puede conllevar el feminismo, que tiene que ver con el reparto de la riqueza y el poder. Y fijaros que esto precisamente rompe con la idea de que todas tenemos los mismos intereses, ¿no? O que todas estamos en la misma trinchera política. Es evidente que hay formas específicas de cómo opera el género, ¿no? O las formas en que se produce la explotación o la dominación. Y yo creo que esa es una
idea rescatable o una potencia también rescatable de los feminismos, pero que creo que tenemos que ir más allá, ¿no? En el planteamiento de cuál es nuestro proyecto político. Precisamente porque esta cuestión, que igual también tiene que ver con las políticas ecologistas, pero igual de otro lugar, ¿no? Esto que hablábamos de que, bueno, una de las funciones fundamentales del Estado es la integración de determinados sujetos en la sociedad de clases medias, y eso también se está haciendo a partir precisamente de no solo la integración de los sujetos, sino de la integración de ciertas luchas, ¿no? O sea, hacer que algunas mujeres o personas LGTB o personas racializadas ocupen espacios de poder, ocupen espacios de representación o lleguen a formar parte de la clase media. Yo que sé, en Estados Unidos, por ejemplo, son unas políticas que se han seguido desde hace mucho tiempo con lo que se llaman políticas de discriminación positiva, y muchas de ellas se articulan a partir de cuotas, etcétera, pero que, digamos, permiten integrar a un tercio de la población negra, mientras los otros 2 tercios están en guetos, explotados, encarcelados de manera masiva, despreciados, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eh, digamos, la pregunta sería cómo usar estas posiciones de subordinación o esas imágenes que proporcionan o esa elaboración teórica que se produce a partir de ese lugar en estas luchas, ¿no? Y también en el feminismo, eh, para transformar la sociedad, ¿no? Para llevar un proyecto político que vaya más allá. Como decía Rubén, esas políticas ecologistas que dejan igual la estructura de la propiedad, pues igual no sirven, ¿no? El feminismo hace exactamente lo mismo. Y de hecho, a mí hay una frase de Susan Watkins que me gusta, que decía algo así como: empezaré a creer en las políticas de cuotas cuando se pongan cuotas a la propiedad. Yo creo que es bastante ilustrativo, ¿no? Y bueno, voy acabando. Simplemente decir que yo creo que otro de los límites del feminismo ahora es, o sea, decíamos, cómo construir a partir de la subordinación de las mujeres, ¿no?, una propuesta emancipadora. La cuestión es que esta propuesta emancipadora siempre va a tener que estar asociada a un proyecto universal. Cuando yo digo universal, claro, no estoy diciendo que hay un sujeto, ¿no?, que tenga que ser prioritario, ¿no?, que para muchos sería el obrero blanco, no sé qué, sino si decíamos que el obrero, que el proletariado hoy está feminizado, está racializado, ¿no?, cómo ese lugar puede funcionar de palanca para subvertir el orden social, ¿no? Entonces, había una imagen que también decía Haider cuando estuvo por aquí, por España, ¿no?, en sus charlas, creo que también estuvo en Barcelona, que él hablaba de cómo precisamente las luchas de los esclavos no eran luchas por dejar de ser esclavos, sino porque nadie tuviese que ser esclavo. Yo creo que esa idea es potente. Entonces, nuestra lucha no es por dejar de estar subordinadas, sino por un mundo donde nadie tenga que estar subordinado, ¿no? Porque a veces parece, que creo que es otro de los problemas del feminismo, que no nos importan los hombres de clase trabajadora, ¿no? O sea, más tenemos una imagen, siempre que hablamos de hombres, parece que hablamos de Trump o del presidente y sus amigos, ¿no? Como eh, que el feminismo parece que se preocupa de la explotación o de, digamos, la explotación sexual, pero no de la trata laboral, o que habla mucho de, por ejemplo, de la situación de las presas en la cárcel, que están peor que los hombres, cuando el problema es la cárcel en sí, ¿no? Como yo creo que esa mirada, o sea, que por un lado es muy potente, que sería eh, nosotras que estamos en estas posiciones, no, cuando hay explotación, normalmente, como cuando hay explotación laboral, las mujeres que están en trabajos feminizados están todavía más explotadas, pero eso tiene que servir para hablar de la explotación y tiene que conllevar todo un análisis sobre cómo está funcionando el mundo, la sociedad, esa explotación laboral, etcétera. Eso nos volvería a llevar otra vez a la cuestión de la organización, de creación de conflicto. Decíamos, la clase obrera es plural, entonces, bueno, cómo organizar esa pluralidad, cómo componerse con esa pluralidad, que tiene que ver también con partir de las luchas existentes. Entonces, la pregunta es, ¿el feminismo puede componerse con las luchas existentes? Algunas de ellas no son consideradas luchas feministas, ¿no? La lucha contra la ley de extranjería no se considera lucha feminista, sin embargo, es central para entender cómo se articula género, clase y raza, por ejemplo, ¿no? O para llevar adelante una lucha que tenga, o sea, que quiera subvertir el orden social en Europa hoy. Si no tienes en cuenta los derechos de las personas migrantes, no puedes luchar contra el capitalismo o no puedes luchar. Entonces, bueno, yo creo que eso también, quería poneros un ejemplo de eso, sí, que tiene que ver con cuando en la pasada legislatura
pasó, bueno, se aprobó la ley del solo sí es sí y se produjo excarcelaciones. Me estoy enrollando bastante, ¿verdad? Voy a avanzar, no os voy a poner este ejemplo. Para cerrar, la pregunta es, ¿cuál sería, o sea, si las luchas de las mujeres que estaban vinculadas al movimiento obrero, precisamente yo creo que esa vinculación al movimiento obrero hacía que fueran más potentes, ¿no? ¿Cuál sería hoy nuestro movimiento obrero, ¿no? O sea, ¿cómo podría componerse el feminismo con otras movilizaciones? ¿Cómo podría, claro, la pregunta es, ¿debe el feminismo disolverse en otras luchas? ¿Debe mantenerse autónomo incluso en espacios no mixtos? Que sería otro debate que se podría tener ahora mismo, ¿no? Si tienen sentido los grupos de no mixtos, ¿cuándo? ¿Por qué? O tiene que atravesar o formar parte de todas las luchas en marcha, ¿no? Esto también que estoy diciendo, me gustaría haberlo podido matizar un poquito más porque creo que tiene muchas aristas, pero lo voy a dejar aquí para que haya un poco de debate porque llevo ya más de 40 minutos hablando. Lo siento, perdona Marisa, que me enrollo demasiado.